Gracias por estar aquí con nosotros en Nate Smith House. Hoy es domingo 3 de noviembre, por si a algunos se les olvidó y el reloj traicionó a muchos, los hizo llegar más temprano. Mi nombre es Milagros Marte, soy locutora y publicista de la ciudad de Boston. Trabajo en un programa que se llama Milagros en Navidad a través de Latina 99.9 y simplemente Milagros a través de la radio bostonfm.com y Facebook Live. Hoy es un gran honor para mí recibirles a todos ustedes y ser maestra de ceremonias de este magno evento. Gracias por estar con nosotros. Es una gran responsabilidad para cualquier comunicador presentarles a este gran dominicano. Gran dominicano por su integridad, gran dominicano por su honestidad, gran dominicano por su preparación y gran dominicano porque ama y respeta nuestra patria. Está en una gira por todos los Estados Unidos presentando su más reciente libro que se llama Espejo de corrupto o para corruptos, y les voy a decir algunas de la preparación académica que les respaldan. Marino Zapete es egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, diploma en Desarrollo de Política de Defensa y Administración de Recursos de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos, diplomado en Comunicación Institucional y Política de la Universidad Católica Santo Domingo y los ojos ya no me dan para más, pero dice Complutense de Madrid, posgrado en metodología y técnica de investigación en comunicación social. Y si yo sigo dando todas las acreditaciones, fácilmente podemos agotar el espacio y el tiempo que tenemos. Es un hombre por demás preparado, además del don de ser humano. Es un gran honor presentar, para mí presentarles a ustedes a Marino Zapete. Ahora sí, Marino Zapete. Muy buenas noches. Para mí es un honor y un verdadero placer estar aquí compartiendo con ustedes mi nuevo libro, Espejo para Corruptos. Dicen que la gente vieja no puede mencionar nombres para agradecer porque siempre se le olvida gente y entonces eso genera dificultades. Pero ¿cómo no decir por lo menos algunas personas que han puesto tanto empeño en que estemos esta noche aquí juntos? Imagínense lo que han hecho Carly y Tony Caraballo, lo que han hecho Milagros Marte y también Edwin Polanco. Pero aquí, aunque no le he visto, pero hay personas que vienen bueno, ahí está Octavio que viene con una foto o con una cámara, que viene con su familia desde Providence para acompañarnos después de haber hecho un trabajo extraordinario para que estuviéramos allí, que yo le agradezco con toda mi alma. Y bueno, hay muchas personas más a las cuales uno agradece el privilegio de compartir con ustedes. Y claro, a todos ustedes que tienen sus compromisos y que siempre tendrán alguna actividad que hacer, que puede ser quizás más interesante que venir a compartir con nosotros nuestro libro. Esta
Esta ciudad es una ciudad a la que amo y agradezco mucho porque he tenido aquí familiares muy cercanos que esta ciudad, afectados de salud, que esta ciudad les ha devuelto la salud. De manera que tengo una gratitud, pero además lo que he encontrado entre mis compatriotas dominicanos, el trato, el afecto, ha sido siempre maravilloso y me siento orgulloso de mi gente que vive acá, por la forma en que se comporta y por el nivel de educación ciudadana que exhiben. Muchas gracias de verdad por ser lo que son ustedes, que son de alguna manera quienes representan a todos los de nuestro terruño. Yo quiero hablarles un poco de lo que es el libro que hoy vengo a compartir con ustedes, Espejo para Corruptos, en el cual trabajé en los últimos 3 años. Se trata de un libro que recoge fundamentalmente los principales casos incluidos en los expedientes que está conociendo la justicia en la República Dominicana y que tienen que ver con una investigación muy ardua que ha hecho el Ministerio Público en República Dominicana. Para resumirles más o menos de qué se trata la cosa, en primer lugar quiero resaltar el papel de lo que es el movimiento social y de cómo hemos crecido en la República Dominicana en términos cualitativos. He dicho casi en todas las presentaciones que he hecho del libro, que tuve ya una en la ciudad de Nueva York, una en Providence y anoche una en Lawrence, y esta es la 4ª. He dicho que mi esposa y yo estuvimos hace unos meses en Cuba. Nos trasladábamos a la población de Viñales con un conductor que nos comentaba sobre lo que ha ocurrido en los últimos años allá, relacionado con las protestas, y nos decía que en la última protesta que hubo en La Habana participó un grupo importante de jóvenes y que todavía ya hace más de 2 años de esa protesta y que todavía hay jóvenes encarcelados por esa protesta. Yo conocía de la protesta a través de los medios de comunicación y le dije, miren, yo creo que nosotros podemos enseñarles un poco a protestar a ustedes, porque vi las imágenes de esas protestas ahí y vi muchos actos violentos, saquearon tiendas y cosas como esa. Entonces dije, le dieron la excusa perfecta al gobierno para que diga que no está persiguiendo la protesta, sino que está enfrentando la violación de la ley. Cuando digo que en Santo Domingo hemos aprendido a protestar y que se ha cualificado un poco, es por 2 razones particulares, es decir, por 2 movimientos en particular. Uno fue la coalición por una educación digna y otro fue la Marcha Verde.
Nosotros en el 2010, hacía ya 13 años que se había aprobado la nueva Ley General de Educación, la número 6697, pero había un dispositivo ahí que no se había aplicado, una parte de la ley, que era el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Nosotros iniciamos una lucha que se nucleó en torno a la coalición por una educación digna. Ocurre que ese movimiento se empoderó tanto, que la sociedad entera lo abrazó el movimiento. ¿Qué tuvo de diferente ese movimiento a las protestas que nosotros hacíamos antes allá? Que fue una protesta en la cual ni siquiera se dejaba una colilla de cigarrillo en las calles, ni un vaso plástico, ni un papel, nunca se volteó un zafacón, ni nada de eso. Empoderó al pueblo, le dio confianza y el pueblo decidió apoyar eso. A tal punto de que en esas manifestaciones que hacíamos, iban mujeres con alto nivel de embarazo, iban personas con sillas de ruedas, discapacitadas, y había también niños, hasta bebés, con sus carritos que participaban en esa protesta. No teníamos que asustar al pueblo para obligarlo. Ya no teníamos que quemar neumáticos, porque cuando las personas están obligadas porque no se atreven a sacar su carro a la calle porque se lo van a quemar, esas personas no es que apoyan el movimiento, es que están obligados, atemorizados. Entonces ya con la coalición por una educación digna eso cambió. Después vino el caso de Marcha Verde, y quiero ampliarles un poquito aquí sobre eso de la coalición por una educación digna. Mi profesor y expresidente de la República, Leonel Fernández, dijo que como que no había tenido ningún sentido la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria, porque la calidad de la educación en nuestro país, de la educación pública, no ha mejorado. Entonces, yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que realmente nuestra educación necesita mejorar mucho en términos de su calidad, pero antes del 4%, de que comenzara a aplicarse, nosotros teníamos en el año 2013, que fue Danilo Medina, porque nosotros, ese grupo de personas empoderadas con el pueblo militante, de alguna manera obligó a todos los candidatos a firmar un acuerdo comprometiéndose a que si ganaban las elecciones aplicarían el 4%. Ocurre que desde el 2013 hasta la fecha se ha duplicado, eso es así, matemáticamente se los digo, la cantidad de aulas de las escuelas dominicanas. Nosotros tenemos ahora el doble de las aulas que teníamos desde el 2013, del 2013 para acá, en 11 años. En 11 años duplicamos todas las aulas que habíamos construido desde 1844 para las escuelas.
públicas. Entonces, por eso hoy nosotros tenemos una capacidad de respuesta para alojar a los estudiantes mayor. Aún podemos leer y ver que dicen siempre que en tal o cual lugar no hay aulas, pero imagínense ustedes si no hubiésemos duplicado la cantidad de aulas, ¿dónde estuvieran nuestros niños? ¿Dónde irían? Pero hay allá alrededor de 1,5 millones de jovencitos y adolescentes y niños que están asistiendo a una cosa que se llama las tandas extendidas, que llegan a las 8 de la mañana, reciben un desayuno, reciben un almuerzo y se regresa en la tarde a su casa, estudiantes, y eso les permite a sus papás, su mamá, ir a trabajar. Eso se paga con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación digna. Eso tiene sentido. Hoy día, en República Dominicana, el sistema de educación pública, los maestros que trabajan allí, ganan 3 veces lo que ganaban cuando en el 2013, cuando comenzó a aplicarse el 4%. Hoy día, una persona que estudia magisterio se siente motivada para hacer maestría, y eso significa un avance. Pero nosotros tenemos una cosa que le llaman CAIPI, Centros de Asistencia a la Primera Infancia. Bebés que son hijos de niñas adolescentes, y que muchas de esas niñas eran estudiantes o son estudiantes en las escuelas nuestras. Esas niñas antes, cuando salían embarazadas, ya tenían que salir de las escuelas y convertirse por ahí en personas alejadas de toda posibilidad de educarse. Bueno, pues ahora el hecho de que existan los CAIPI, donde atienden a los bebés de esas jovencitas para que ellas puedan seguir asistiendo a clase, eso es importante. Entonces, nos falta mucho, pero yo creo que el 4%, que fue consecuencia de una lucha de la gente que se lanzó a la calle con orden, respetuosamente, a luchar por la aplicación del 4%, pues fruto de ese empoderamiento social se logró eso. Nosotros tenemos entonces, en el caso de Marcha Verde, que he oído muchísima gente, porque la gente algunas veces, mientras más desinformación tiene, más sataniza y más habla de... Bueno, he oído que la Marcha Verde fue un trampolín para que muchos oportunistas que fueran al gobierno, y qué sé yo cuánto. En Marcha Verde participamos millones de personas. Entonces, si de la gente, de los millones de personas que participamos ahí, hay 3 o 4 o 5 personas que fue al gobierno, bueno, eso no desnaturaliza lo que fue Marcha Verde. Y para mí, el gran logro de Marcha Verde fue que allá ha estado ocurriendo lo impensable, lo inimaginable. Nunca en toda la historia de nuestro país, recién saliendo un presidente de la República del gobierno, a pocos días habían metido presos a sus hermanos, a sus más cercanos, por corrupción. Eso nunca había pasado allá. Allá nunca
había pasado que un grupo de los principales ministros de un gobierno fueran a la cárcel literalmente, por corrupción. Nosotros nunca habíamos visto 7 u 8 generales activos del más alto mando, incluyendo al jefe de seguridad del presidente saliente, ir a la cárcel preso. Eso lo hemos visto. Y nosotros nunca habíamos visto a un procurador general de la República, la persona que se supone que dirige la institución que encabeza la persecución del delito, preso. Eso pasó allá. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque los candidatos que optaron por las elecciones del 2016, todos tuvieron que comprometerse con el movimiento social a que si ellos ganaban las elecciones, iban a aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Iban a aplicar la decisión de elegir un ministerio público independiente, y dijeron cero impunidad. Hay mucha gente que dice muchas cosas, pero en toda la historia de nuestro país, nosotros jamás habíamos tenido al frente del Ministerio Público a una persona con la integridad y la independencia de Miriam Germán Brito. Su vida está ahí. Yo conozco a pocas personas, y a mí me ha tocado viajar, cosas de esas, pocas personas con la integridad y el valor de Jenny Berenice Reynoso. Y eso lo sabe el propio presidente de la República. Es decir, él sabe que él no puede llamar a Jenny Berenice Reynoso, ni puede llamar a Miriam Germán y decirle haga o no haga. No puede. Nosotros tenemos por primera vez a una persona al frente de la PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, como Wilson Camacho, un individuo que no se dobla y que nadie lo puede vincular a un partido político. Pero eso es, vamos a agradecérselo a Luis Abinader. No, eso fue el movimiento social, eso fue Marcha Verde que lo obligó, porque ellos sabían todos que si no se comprometían a eso y Marcha Verde llamaba a que le votaran en contra, era muy difícil ganar las elecciones con ese nivel de empoderamiento que tenía el pueblo. Entonces se demuestra que cuando el pueblo ejerce su derecho a la protesta y lo hace correctamente, su país en algo avanza, Hoy estoy aquí para compartir el contenido de ese libro, y yo les digo que cuando ustedes vean los detalles, porque esas no son mis ideas, fueron 20,000 páginas que revisé para sacar un extracto de lo que son los 4 grandes expedientes que está discutiendo la justicia dominicana ahora. El caso Antipulpo, que es el que atañe a los familiares más cercanos de Danilo Medina, sus hermanos y compañía. El caso Calamar, que incluye a las personas, a los principales ministros de ese gobierno, donde estaba Donald Guerrero, el señor Peralta, Gonzalo Castillo, el Contralor General de la República, entre otros.
Y está también el caso de Jean Alain Rodríguez. Por más que ustedes quieran imaginarse lo que es un pervertido, un delincuente, la cabeza de ninguno de ustedes le puede llegar hasta donde llegó Jean Alain Rodríguez, y ustedes lo van a ver en el libro, ustedes lo van a ver. Y el caso final que tiene el libro es el caso de los guardias, como un grupo de generales encabezado por el tipo jefe del cuerpo de seguridad presidencial hace una arquitectura mafiosa para robarse todo. Y cuando les digo todo, es literalmente todo. Ahí no había un guardia que pudiera cobrar su almuerzo, o sea, todas las partidas que estaban estipuladas para dietas de los guardias, para ropa, para lo que fuera, se lo robaban. Pero cuando se habían metido 4 o 5 generales activos presos en República Dominicana, amarrados, eso no había pasado. Pero ¿para quién es el libro? No para los que estaban gobernando. Ese libro es para los que están ahora. Ellos tienen que verse en ese espejo. Ellos tienen que saber que República Dominicana comenzó un proceso irreversible, y que no lo comenzó Abinader, no, el pueblo dominicano comenzó eso. ¿Y qué hace eso? Que a los políticos los pone a verse en ese espejo, porque díganme ustedes, si mañana ganara, o pasado mañana ganara el PLD de nuevo las elecciones, o la Fuerza del Pueblo, ¿ustedes creen que aunque sea por retaliación, la gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo no van a hurgar sobre lo que hicieron esta gente que está aquí? Sí, ellos van a hurgar. Y no es verdad que si ahí se descubre que fueron ladrones similares, se van a quedar así. No. Ese es un espejo en el que ellos deben verse. Pero además tengo la confianza de que mi pueblo jamás va a aceptar que se repita una y otra vez más esa manera de saquear todo un país. Es increíble cómo nosotros tuvimos días en que morían hasta 13 bebés en el hospital infantil Robert Rick Cabral, bebés que nacían con limitaciones respiratorias y había que ponerlos un tiempo en incubadora y había que ponerles oxígeno, y morir 13 bebés en un día porque no había con qué comprar oxígeno para esos bebés, mientras se robaban miles y miles de millones. O sea, eso es algo que un pueblo no puede permitir que continúe. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que ese libro es un testimonio para eso, que es lo que puede hacer un periodista o un escritor. Yo no vine aquí a hablar toda la noche, y se supone que si hablo, también querré escuchar lo que ustedes digan. No tengan problemas ahorita cuando respondamos alguna pregunta de decir lo que piensan. Yo nunca ando buscando aplausos, yo no soy ningún populista que quiero que la gente esté de acuerdo conmigo. Yo tengo mis puntos de vista y los defiendo a carta cabal, pero ese mismo derecho tienen otros de defender el de ellos, y aquí no hay privilegios en ese sentido. Quiero decirles
antes de terminar, referirme a dos cosas en particular. Son tres. En primer lugar, donde quiera que he ido en los últimos 20 años para conversar con grupos de dominicanos y dominicanas que viven aquí en Estados Unidos, siempre ha aparecido alguna persona que habla de lo que me acusan, que soy haitiano, pro haitiano, traidor a la patria y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué me acusan de eso? Bueno, en primer lugar, y eso lo he repetido, porque mi madre decía que mi mamá sacaba un plato de comida que era para el caminante. Uno, cuando era pequeño, que no era muy abundante la comida, y uno veía que mamá, antes de darle la comida a uno, cogía un plato y lo tapaba ahí, y ya uno pensaba que no iba a dar para uno. Ese era el plato del caminante que mamá sacaba, porque ella decía que el caminante era normalmente un desvalido, porque antes no había mucho transporte en los campos y una persona duraba 2 y 3 días caminando para llegar a pie donde iba. Entonces las personas que llegaban con los pies hinchados, con hambre, había que tener una comida ahí para la comida del caminante. Y mamá decía, ¿a quién es que hay que darle la mano? Al que menos tiene. Y en el hemisferio americano, los más pobres son los haitianos, de todos los países. Entonces, los haitianos son los que más molestan, porque el pobre siempre molesta. Y en el caso de dos países que comparten una frontera y hay un país menos pobre que el otro, el más pobre tiende a querer emigrar. Eso ha sido desde el origen de la humanidad hacia la parte menos pobre. Entonces, mamá dice, porque mamá tiene 97, pero vive conmigo y con mi esposa, que está sentada ahí, esa mujer bellísima que tiene la cabeza blanca. Sí, tiene 97, pero vive con nosotros, mi madre. Y ella siempre decía que había que dar la mano al menesteroso, pero que además al ser humano hay que tratarlo como tal. Entonces yo digo, nosotros todos los países tenemos leyes de migración que dicen qué se hace con una persona indocumentada. El que entra ilegalmente a un territorio, bueno, simplemente la ley dice qué es lo que hay que hacer con él. Pero usted no tiene que caerle a golpe ni robarle lo que él tiene en el bolsillo, ni nada de eso. No, eso no lo dice la ley. Y yo soy una persona que se opone radicalmente a eso. Siempre lo he hecho durante casi 40 años de ejercicio periodístico. Aunque me llamen haitiano, pero haitiano, eso no me importa. Entonces, hay con eso una cosa. Ustedes han visto numerosas personas que se envuelven en la bandera, que dicen que son patriotas y nacionalistas y que dicen que uno es traidor a la patria y todo eso. Pero ustedes nunca han visto a esas personas referirse a los verdaderos culpables de que nosotros tengamos una población de personas indocumentadas como fluye allá. ¿Cómo entran esas personas allá? ¿Un negocio? Los militares y políticos los dejan entrar, les cobran para que entren, y entonces después vuelven y los agarran y los sacan y vuelven y les cobran.
Pero los nacionalistas y los patriotas que se envuelven en la bandera no dicen eso porque ellos no quieren chocar con el poder militar. No, es mejor que tenemos unos planes y se lo echan a Estados Unidos, a Canadá, qué sé yo quién, pero tienen ahí a los tipos que hacen eso, los que se benefician de eso, pero a eso no le quieren decir nada. Allá había una mafia tan grande, supongo que parte de ella seguirá operando, que se ponían de acuerdo los militares y eso, y con ganaderos y con ingenieros constructores. Necesito 20 haitianos para trabajar conmigo. Los buscaban, 20, 30, lo que fuera, y entonces a la quincena, cuando tenían que pagarle, entonces llamaban a la camiona, llamaban a migración para que los recogiera antes de pagarle, y entonces se repartían el dinero entre ellos y lo deportaban. Eso pasaba allá. ¿Y qué ley de migración ha dicho que eso es correcto? No, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Todavía hoy día, agarran personas, los dejan entrar, los detienen, los meten en un camión, los llevan a un centro de detención, y todavía, no les voy a decir que esa sea la generalidad ni la norma, pero todavía si tienen algo de dinero ahí, lo dejan salir de ahí mismo sin deportarlos, y le quitan y lo sueltan de nuevo. Entonces vamos a hablar de eso. Ese es el problema por el que nosotros tenemos los indocumentados en nuestro país. Y el día que eso se corrija, ese día nosotros vamos a ver que habrá menos población de personas indocumentadas. Pero es mejor salir a vocear con una bandera aquí, que decir que usted es patriota, que enfrentar a los guardias o a los poderosos. Yo no nací para eso, para ser farsante. Yo los confronto, y eso es lo correcto, creo yo, para mí. Entonces ustedes vieron recientemente que se nombró a un militar ahí, apellido Ballester. ¿ya? Ballester. Lee Ballester. Ese señor, que según lo que se dijo, era la persona que, en su vehículo fue trasladado Narcisazo cuando fue secuestrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y desaparecido. Ese señor lo nombraron director de migración en este momento. Y aquí voy a pasar al segundo tema. ¿En qué momento? En el momento que se quería aprobar una reforma fiscal para cargar al país de impuestos. Porque si el pueblo se concentraba en el asunto de las deportaciones y la discusión, entonces el pueblo no iba a estar pendiente, pretendía el gobierno, no iba a estar pendiente de la reforma fiscal. Dirían allá en algunas gentes, con un dicho popular, se guayó el gobierno en ese sentido, porque el pueblo dominicano rechazó esa reforma fiscal. Quien está frente a ustedes rechazó esa reforma fiscal. Yo sé que los pueblos necesitan pagar impuestos, porque la mayoría de las personas en el mundo entero no se pueden cubrir sus necesidades fundamentales. La educación de la mayoría de la gente pobre, tiene que haber escuela pública, y eso se paga con los impuestos de la gente que puede pagar. Nosotros, los hospitales, la mayoría de la gente no se puede cubrir
sus servicios de salud. Hay que cubrírselo con los impuestos que paga la gente. Se necesita policías, seguridad. ¿Con qué? Con los impuestos que la gente paga. Es decir, las sociedades tienen que pagar impuestos. Ahora, cuando usted ve que los que dirigen el Estado cogen los impuestos que usted paga y lo derrochan, cuando usted, oiga, a mí se me ponen las orejas rojas, o bueno, que a los negros no se nos ponen las orejas rojas, sino moradas, dice la gente, morado como sea, pensar en que vayan a ponerle tevis a todo la canasta familiar y dejen el barrilito de los senadores. ¿Cómo es posible que los congresistas, que hay más del doble de lo que se necesitan allá, y todos tengan 2 exoneraciones abiertas por el vehículo que ellos quieran? Oye, entonces hay que ponerme un impuesto a mí para cubrir eso. O sea, ninguna sociedad tiene, y ningún gobierno tiene calidad moral para ponerle impuestos, cargas impositivas a un pueblo hasta que no cualifica su gasto. Y la primera parte de esa reforma fiscal tenía que ser cortar el derroche y comenzar a gastar, a devolverle al pueblo en servicios lo que paga. Pero eso no se hizo. El presidente propuso una reducción de 57 diputados, y dijeron los diputados: ay, nosotros vamos a crear cuchillos para nuestra garganta. No, pusieron, creo que quitaron 20, pero allá hay diputados nacionales, allá hay, ¿cómo le llaman los de aquí? De ultramar. Es un paquete de gente que tiene barrilito, que tiene de todo. ¿Y qué hace esa gente por nosotros, por este pueblo? Entonces, por eso nosotros nos opusimos a esa reforma. Y qué bueno que le tumbamos el pulso al gobierno sin necesidad de tirar una piedra, porque ya hemos aprendido a protestar. El gobierno nos engañó, se salió con la suya en la reforma constitucional. El presidente dijo: bueno, vamos a cambiar la constitución para que los presidentes no puedan reelegirse más allá de lo establecido. Eso está correcto, porque nosotros lo que hemos tenido un grupo de ambiciosos ahí que se quieren quedar para siempre. El presidente planteó la fusión y la eliminación de muchísimas instituciones que no hacen absolutamente nada. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero el presidente había dicho, y esa ha sido su bandera, que él quería dejar constitucionalmente un ministerio público independiente que no dependiera de la voluntad del presidente. Y eso lo predicó, y lo predicó, y lo predicó. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. En la presentación de mi libro en Santo Domingo, el presidente estuvo ahí. Y yo le dije: ¿cómo es posible que usted, que tanto se ha beneficiado de ese Ministerio Público Independiente? Porque yo creo que incluso la votación que tuvo, que fue histórica ahora en la reelección, yo creo que el principal punto que la gente valoró fue el Ministerio Público Independiente. Y entonces ahora usted viene y entonces plantea una reforma totalmente contraria a eso.
quiero que ustedes sepan que el presidente, el gobierno, el PRM, el partido de gobierno, el Congreso, acaba de aprobar una reforma que, lejos de hacer el Ministerio Público Independiente constitucionalmente, perpetúa la dependencia del Ministerio Público del Presidente de la República. Lo que dice esa reforma es que va a ser el Consejo de la Magistratura que va a elegir al procurador, pero ¿quién lo propone? El presidente. Y eso que cambiaron algo, porque decía que si el Consejo de la Magistratura no estaba de acuerdo con ese, el presidente volvía y proponía otro. ¿Sí? Y entonces, o sea, ¿cuál es la independencia del Ministerio Público? Pero una cosa que incluso yo se lo dije, yo le dije, todos los dominicanos de buena voluntad aspirábamos a que era el fin, creíamos, de llevar políticos como Procurador General de la República. Piensen bien, aquí hay gente joven, pero también hay gente que tiene ya su edad. Los procuradores que han estado allá, desde, por ejemplo, desde Leonel, que tuvo a Guillermo Moreno de fiscal y lo quitó rápido. Tuvieron a Radamés Jiménez, miembro del Comité Central del PLD, a Domínguez Brito, miembro del Comité Central del PLD, el procurador de Hipólito Mejía fue Virgilio Bello Rosa, miembro del Comité Central del PRD. Y nosotros tuvimos ahora a Jean Alain Rodríguez, miembro del Comité Central del PLD. Y tenemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que nunca había sido juez y que era miembro del Comité Central del PLD. Entonces nosotros aspirábamos que por lo menos en esa reforma se prohibiera que una persona que no fuera fiscal de carrera pudiera ser Procurador General de la República. Es decir, que un requisito constitucional para que alguien pudiera ser procurador es que fuera fiscal de carrera, no un político barato cualquiera. Pues no, la reforma que se aprobó ahí no establece eso, pero peor aún, esa reforma establece, ellos inicialmente hablaron de inamovilidad del procurador por 4 años, pero después entendieron que eso era mucho y lo cortaron por la mitad. Entonces la inamovilidad es por 2 años, es decir, que si un procurador no le gusta al presidente, en 2 años lo puede votar y poner otro. ¿Cuál es la independencia de ese Ministerio Público? Y obviamente una persona como yo no va a estar de acuerdo con eso. Y como se lo dije al presidente de frente, con todo el cariño y el respeto que le puedo tener, esto no es un asunto personal, le dije, y yo no soy una persona que está en desacuerdo con una cosa, yo soy una persona que está en contra. Y cuando yo estoy en contra, me muevo en contra. Y yo entendía que el pueblo dominicano debía ir a las calles a protestar contra esa reforma, pero como tenían la mayoría, rápidamente, antes de que se pudiera discutir mucho el tema, la mayoría del pueblo dominicano no sabe, no conoce cuál fue la reforma que se aprobó. Y cree que sí, que el presidente le dio un Ministerio Público Independiente constitucional al pueblo dominicano. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo me siento engañado
como parte del movimiento que peleó por un ministerio público independiente, que estuvo en las calles, ¿verdad? Pero hay una cosa que no se pierde: el movimiento social, el pueblo. Nosotros creo que en algún momento tenemos que reiniciar ese proceso de lucha para que la República Dominicana pueda tener un ministerio público independiente, una justicia independiente, y que nosotros podamos lograr que los recursos públicos se manejen con decencia, y que cuando nos vayan a poner impuestos sintamos que los impuestos son impuestos y siempre molestan, pero usted, cuando tiene un gobierno que le devuelve esos impuestos en servicios, usted dice, bueno, vale la pena. Quería decirles esto y dejar a Milagros con ustedes para que el que quiera hacer algún tipo de pregunta, me gustaría que no fueran más de 5, pero bueno, Milagros lo decidirá. Agradecerles muchísimo su atención, que hayan venido, y reiterarle que estoy feliz de estar junto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marino Zapete, honor tenerla entre nosotros. Error mío, cuestión de la edad. Doña Dorca, bienvenida. Gracias por estar aquí. Sí, ya, después de los 55 nos pasan esas cosas. Está con nosotros también de Rhode Island en español, don Octavio Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Manuela Dames, de la Fundación Dominicana del Arte, la Cultura, y su señora esposa, gracias por estar aquí con nosotros en este día tan especial. Yo soy la voz comercial de Boston, eso han vendido y yo me lo quiero creer. Entonces yo tengo que presentarle que aquí están este libro, que es el que estamos lanzando oficialmente en Boston y en una gira por todos los Estados Unidos. Pero Marina, ahora yo recuerdo que yo también lancé este, y aquí mismo. Ok, este libro está costando $30, este 25, voy a negociar con él a ver si me lo dejan los dos por 50. Pues claro, autorizada, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene este. Yo quiero agradecerles porque sé que aquí hay gente que compró tu libro tan pronto salió en Amazon, pero no se quiso perder el honor de verlo. Vamos a levantar la mano para las preguntas, que estas sean los más directas posibles. Les dijimos 5, ya hay 18. Tan, tararán, tan, tan, tan. Ok. 15 segundos para elaborar la pregunta. Eso evita que usted me haga una historia y que duremos aquí muchísimo tiempo, porque hay otras partes del programa que tengo que cubrir. El señor de la gorra verde, el señor acá, Manuela Dames, y los dos comunicadores. Dale. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Octavio Rodríguez. Octavio, bienvenido. Yo tengo una pregunta y una sugerencia. Primeramente, tengo mucha inquietud, porque aparte de eso, he recibido esas preguntas que me hacen, y yo se las voy a extender a usted. ¿Podría usted explicar algo? ¿Por qué todavía el Ministerio Público, bueno, voy a sacar, no quiero hablar del Ministerio Público, sino de doña Rita, ¿por qué todavía a Leonel Fernández no se le ha llamado, aunque sea por un café? Bueno, Daniel por lo menos ya tiene su... Resúmame la pregunta. Ojalá te por ahí. Pero por lo menos, las personas que, porque todos mundo sabemos aquí, el culpable de toda la corrupción, de todo lo malo que hay aquí, que es Leonel Fernández de la Universidad de Pacá. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué considera que todavía ese elemento, por lo menos, no está, por mí, y otra cosa, todavía hay seguramente no es ocurrir ahí en el sobre que usted admira mucho a Jenny. Yo tengo mi duda. Inclusive yo estaba grabando y yo puse mi cosa y yo lo pregunté una vez. Y ahí dice, por ejemplo, Pagán, en un interrogatorio que está aquí, porque eso es bueno, que están los propios interrogatorios ahí.
Pagan dice, no, Danilo fue que me mandó a buscar y me dijo que recaudáramos dinero con los contratistas para la campaña. Es decir, no hay duda, ahí hay imputaciones directas a Danilo. Entonces, se supone que Danilo debió estar ahí y que antes debió estar Leonel. ¿Con quiénes anda Leonel? Con Felipe Bautista, con Díaz Rúa, con el que era ministro Freddy, el que era de Obras Públicas, anda con esa gente y nadie le ha echado cuentas. Roberto. Ajá, exacto. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que esa gente pues estuviera, pero eso no nos puede quitar la alegría que nos produce tener a Miriam Germán de procuradora. No nos puede quitar la alegría de que nunca en la vida habíamos tenido presos a los hermanos de un presidente, nunca habíamos tenido 5 generales activos presos, nunca habíamos tenido los ministros que hemos tenido presos, nunca habíamos tenido un procurador preso. Entonces, eso está, y esto tenemos que celebrarlo, creo yo, lo cual no dice que bueno, que lo tengamos todos. Y finalmente yo no voy a discutir las razones que usted puede tener con Jenny Berenice. Yo sí le puedo decir que en mi país, ni fuera de mi país, no hay una sola persona que le haya podido imputar con razón, un hecho bochornoso o corrupto a esa joven. El día que alguien haga eso y se lo pruebe, bueno, yo comienzo a dudar de ella. Por el momento sería un mezquino si lo hago. Y finalmente, como el Ministerio Público, yo le dije aquí una cosa muy concreta ahora mismo. Lo primero es que el procurador no puede ser un político. Debe ser, y la Constitución tenía que establecer, que el Procurador General de la República tenga que ser un fiscal de carrera y que lo elija el Consejo Superior del Ministerio Público, no el presidente. Porque en definitiva, si lo va a elegir el presidente, ¿cuál es el cambio? Entonces, lo principal ahí era eso, prohibir. Es como el presidente de la Suprema. ¿Cómo podemos nosotros aceptar que busquen a un político y lo pongan? Así que yo creo que comenzando por ahí. Gracias a los dos. Próxima persona que está por acá. Muchas gracias. Su nombre, por favor. Audi Ramírez. Su pregunta, Audi. Mire, rapidito, yo he estado escuchando últimamente que hay una muy interesante propuesta que está haciendo el grupo Somos Pueblo, que ellos aparentemente están incluso hablando con abogados y gente que sabe del tema, y ellos quieren ahora con eso comenzar a colectar firmas para ver si se somete una ley en el Congreso para quitar todas las exoneraciones y los beneficios que tienen toda la clase legislativa de la República. Yo quiero saber si usted sabe algo de eso y cuál es su opinión sobre eso, si eso podría funcionar en la República Dominicana. Muchas gracias. Mire, para ganar views y likes, eso está fabuloso. Pero ellos saben que eso no... O sea, ¿quiénes tendrían que aprobar eso? El Congreso. Entonces ellos dijeron ya que no van a crear, no van a afilar cuchillo para su propia garganta. Es decir, para ganar popularidad, eso es una chulería, pero eso no va más de ahí. Hay que forjarse en el pueblo, en las calles, con la gente, a hacer conciencia de eso y esperar el momento para poner a los políticos ahí contra la pared. Pero ese es un proceso de maduración que debe asumir el pueblo dominicano. Yo le voy a decir una cosa: los culpables de la situación que estamos viviendo ya no son solamente los políticos, los empresarios, los líderes religiosos, el pueblo también, que desde que le dan cualquier cosita
¿te entiendes? Así que solo eso me parece que muy buen esfuerzo para conseguir seguidores. Muchas gracias. Próxima persona por acá. ¿Quién fue? Primero aquel señor que está, perdónenme, ¿su nombre, por favor? Sí. Bien, Leonardo Rivera. Señores, un orgullo para mí estar entre ustedes. Sé que nadie me había visto. Así como soy anónimo en este grupo, así somos los controladores aéreos, anónimos en la aviación. Marina, mejor oportunidad para agradecer. Cuando nos diste la oportunidad en tu medio, cuando a principio del gobierno de Danilo Medina, fuimos donde Marino Zapete y le dijimos el antro de corrupción que estaba empezando a crecer en República Dominicana. Y llegamos al extremo los controladores aéreos de durar 396 días frente al Palacio Nacional. Fue la primera lucha, exigiéndole al gobierno de Danilo Medina que nos ayudara a realizar nuestro trabajo, sin el riesgo de que ustedes los que viajan se mataran en un avión en República Dominicana. Marino, de acuerdo a los medios de comunicación, 1.300 millones de pesos del fraude del Intran salieron del Instituto Dominicano de Aviación Civil recientemente. Está Marino Zapete recolectando la información para los nuevos corruptos. Muchas gracias por su pregunta. Mire, yo estoy presentando este libro después de 3 años de trabajo. Creo que mi esposa dice que que tengo protección divina y que Dios me va a dar oportunidad de escribir más, pero vamos a ver lo que pasa. Ahora, yo no tengo que esperar, no tuve que esperar, ni tengo que esperar el nuevo libro para haber dicho lo que era Hugo Veras. Revise, si usted quiere, mi canal de YouTube. Hace más de 2 años advertí lo que era Hugo Veras, desde que quiso pasar por debajo de la mesa un proyecto que él denominaba Parquéate Bien. Búsquiselo, para que no piense que hablo disparate, búsquelo. Entonces, yo no tengo que esperar, ya usted ve, al próximo libro. Eso ocurrió porque el Estado, el gobierno, lo permitió. Porque todo el mundo conoce a Jochi Gómez allá, sabe quién es, pero también todo el mundo sabe el vínculo que ha tenido el papá de Jochi Gómez, el señor Guillermo Gómez, con el Partido Revolucionario Dominicano y con el PRM. Entonces, ese personaje no debió nunca en la vida tener un contrato de esa naturaleza. A ese señor se le dio fe pública para que negociara equipos de alta tecnología que nada más se le venden a los estados para él comprarlo en nombre del Ministerio de Defensa. Él representando al Ministerio de la Defensa. Es una cosa impensable, una locura. Y eso se hizo porque de alguna manera usted sabe que es a paso de tortuga que vamos en el camino de la decencia del país. Muchas gracias. Manuel Adames, por favor, su pregunta. Manuel Adames, de acuerdo a la experiencia que tenemos de nuestra justicia, ¿está usted positivo de que nosotros veremos una ejemplar condena contra los corruptos que están ahí imputados y los que aparezcan de este gobierno? Gracias, Manuel. Mire, yo pienso que todos los imputados que están ahí están apostando a que se venza el plazo, a la extinción de los plazos,
para anular cualquier posibilidad de ser condenados. Esa es la apuesta de ellos. Ahora, yo no he sido nunca una de las personas que aspira a que las cosas caigan porque cayeron. Yo creo que nosotros tenemos que hacer que las cosas pasen. Entonces, a mí me parece, este libro sale ahora. No va a haber un juez en República Dominicana que no tenga este libro. Bueno, pero los jueces son los responsables de que eso llegue donde tiene que llegar. Y justamente este libro es una advertencia que quizás cuando mi esposa me decía, oye, te estás esforzando demasiado porque salía muy temprano y llegaba muy tarde trabajando con este libro, porque aunque ustedes lo crean, no es fácil escribir un volumen así, no es fácil. Yo decía, pero este libro tiene que salir pronto, porque ese libro tiene que llegar a los jueces. Ellos tienen que saber que si ellos no hacen lo que tienen que hacer, la historia los va a juzgar. Pero también nosotros no, o sea, las cosas no pasan porque sí. Nosotros nosotros reclamamos mucho que se cumpla la cosa, pero ¿qué hacemos? Yo le voy a decir una cosa. Las sociedades son colectivos de personas integradas por individuos. Un grupo de individuos compone un colectivo. Uno tiene que comenzar por uno. A mí me han metido preso, a mí me han golpeado, o sea, me han perseguido, han dicho de todo y todavía ustedes verán en este libro lo que se llama la granja de bots que creó Jean Alain Rodríguez, 18,000 cuentas falsas para caernos encima a nosotros y decir que nosotros éramos cosas falsas, pagados con el dinero de nosotros. Pero las sociedades avanzan cuando la gente se compromete y esos individuos, uno, otro, la suma compone la sociedad. Y si todos los papás y las mamás se encargan de cuidar a sus hijos, cada uno de ellos, no van a haber hijos descuidados en la calle porque cada quien hace lo suyo. Nosotros tenemos históricamente la manera de decir y vociferar, pero a la hora de nosotros comprometernos y arriesgarnos, no hay mucha gente que lo hace. Entonces, Adame, va a depender mucho de cuánto los dominicanos aquí y allá se comprometan con eso. Muchas gracias, David Suazo, Boston de Noche. Muchas gracias. Bienvenido, señor Zapete, a Boston, Massachusetts. Es un honor tenerlo aquí, reconocer su calidad como periodista. Usted hablaba de los patriotas que se ponen una bandera y defienden la patria. Yo soy uno de esos. He tenido muchos problemas aquí en Estados Unidos por defender mi patria. El tema, Haití es un tema muy complicado. Yo quería saber sobre la situación que vive el Estado fallido de Haití. ¿Cuál es su opinión? Por favor. Gracias. Mire, cuando hablé de la gente que se envuelve en la bandera y por eso se define patriota, nacionalista y que anda defendiendo la patria, dije, y no sé si usted piensa lo contrario, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que está lleno de personas indocumentadas de Haití, la República Dominicana? Es muy bueno decir, el Estado fallido de Haití y esos delincuentes, pero ¿y quién es más delincuente? Ellos que le pagan a un militar dominicano para que los deje pasar, o el militar dominicano sabiendo lo que estamos sobrepoblados
de personas indocumentadas, que porque un indocumentado muchas veces en Haití, yo no sé si usted sabe, el 60% de los haitianos no tiene identidad. Ellos no tienen desde el ciclón ni siquiera registro civil. Una tribu. Entonces, esa gente pasa a nuestro país sin nombre y puede cometer un crimen aquí y preguntarle ¿cómo usted se llama? Fulano de tal. Pero allí se llama de otra manera porque no tiene identidad. ¿Y quién cree usted que es el malo? ¿Ese haitiano que entró ahí? ¿O el general o el militar que se está haciendo multimillonario dejando entrar a esa persona? Esa es mi línea. Sobre lo del estado fallido de Haití, ¿qué es lo que le voy a decir? Que es una vergüenza para el mundo y sobre todo para Occidente, que tanto dinero que se gastan los países y se roban y que nosotros tenemos el país más poderoso del mundo, comenzando por este país donde está usted como inmigrante, y tenemos esa vergüenza ahí. ¿Quién es responsable de esa situación? Los haitianos. Los haitianos nunca han tenido un gobierno independiente. Los haitianos tuvieron a Duvalier por qué sé yo cuántos años y han tenido siempre a un títere que le ponen ahí. ¿Quién se lo pone? No ellos. Se lo ponen los poderosos de Occidente. Ese desastre a que ya ha llegado a Haití es responsabilidad de toda esta comunidad internacional que vive predicando. Entonces, yo entiendo que usted se sienta aludido cuando digo de la persona que se pone una bandera. Yo no sé lo que usted hace, porque ponerse la bandera no es para mí el cuestionamiento. El asunto es ponerse la bandera y hacerse el loco y creer o callarse frente a los responsables. Ah, mira el haitiano, ese bandido, mientras tenemos a un general de 5 estrellas que llegó al Cefrón y en menos de 5 meses tiene finca, tiene todo vendiendo eso. Se le critica y se le acusa de traidor por la posición suya en los temas haitianos. Cuando un haitiano mata a una familia, cuando un haitiano le corta las manos a una niña, usted no tiene una posición clara. Sí, y cuando un dominicano aquí mata a uno, sí, cuando usted está hablando de lo que usted cree, pero usted cree que la población dominicana, usted cree que lo que ha pasado aquí en la ciudad de Nueva York, las gangas, eso se le puede imputar a usted. ¿Usted cree que se le puede imputar a todos los dominicanos? Aquí hay gente aquí presente que lo conozco con muchos años, que han dado media vida decentemente trabajando, y usted cree que merece pagar porque digan que un delincuente dominicano en Nueva York o en Texas eso es lo que yo he dicho y se lo digo a usted y a todo. No es todo el que es haitiano, no es malo porque haya un delincuente haitiano, porque si así entonces fuéramos malos todos los dominicanos por los delincuentes dominicanos dentro de mi país y fuera. Allá dicen que un haitiano violó a una niña, pero ¿cuántos dominicanos no violan niñas? ¿O todos los haitianos son violadores de niñas por eso? ¿O todos los dominicanos son violadores de niñas por eso? Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, si alguien cree que yo voy a tomar la idea de que todo haitiano es delincuente y violador porque un haitiano viole o haga, no es posible, y siempre lo he dicho y eso lo sostengo, que si un haitiano comete un delito o un dominicano comete un delito en el Alto Manhattan, vamos a quemar toda la casa de los dominicanos en el Alto Manhattan porque los dominicanos son delincuentes. Vamos a quemar toda la casa de los haitianos porque un haitiano cometió tal o cual. Oiga,
yo prefiero, si yo tengo que llegar a eso para que ustedes no me llamen pro-haitiano y traidor a la patria, oye, yo seré lo que ustedes quieran durante todo el tiempo que quieran, pero nunca me prestaré para eso. Y eso me parece un crimen, que usted juzgue a todo un pueblo porque alguien cometió un delito. Muchas gracias. Próxima pregunta. Solamente tengo los espacios para 2 preguntas más, que es Juan Martínez y Heriberto Rodríguez. Lamentablemente no contamos con más tiempo. Una mujer por la doña Amanda. Sorry. Dígame, Heriberto. Dando la bienvenida a Marino Zapete, soy fiel seguidor suyo. Soy Heriberto Rodríguez del programa Niño Frontera, se difunde aquí en Boston, en la provincia de Peravia y por las redes sociales. He manejado este medio por mucho tiempo y fiel seguidor de muchos de ustedes, los críticos políticos y los que ponen las críticas tanto positivas como negativas de nuestro país. Dentro de lo que es su oratoria, usted ha venido hablando positivamente de nuestro gobierno, que eso se aplaude, hay que aplaudir. Una mala noticia corre más rápido que a veces una buena noticia. Desde el gobierno de Pedro Santana hasta el momento, nuestro gobierno de Luis Abinader ha tomado prestado más dinero que todos los gobiernos que han pasado. No obstante, recientemente la comunidad dominicana se empantalonó y, como usted acabó de decir, pues se abolió o se tumbó esa aprobación de la ley fiscal que estaba, la reforma fiscal que estaba, bueno, pues supuestamente salir a ponerse en marcha, y gracias a Dios que no sucediera, porque en mi propia palabra iba a ser un caos si eso hubiera sucedido por tantas dificultades que presenta nuestro país. La pregunta, aparte de las sugerencias que he hecho, bien se tumbó esta reforma fiscal, pero el Congreso inmediatamente aprobó $600 millones para la inversión del tema climático y otras inversiones que hay. ¿Cuál es el destino de nuestro país con esta deuda tele que ni los tataranietos no sé cuánto vamos a ver pagar? ¿Cuál es su percepción de tantos préstamos que se han venido tomando? Muchas gracias, Heriberto. No sé de dónde saca usted que yo he venido defendiendo o... Bueno, hablando positivamente, porque hablando de... No, espérese, sí, porque aquí somos muchos. Ya. Yo quisiera saber, yo he hablado del Ministerio Público. Diga, o sea, si usted considera que Miriam Germán, que Jenny Berenice Reynoso, que es lo que he defendido, ¿verdad? Y he hablado del pueblo dominicano, del movimiento social, ¿verdad? Si es a eso que usted se refiere, porque que yo recuerde, o ando mal de la cabeza, ¿verdad? O usted quiere imputarme algo por alguna razón. No pueda que malinterprete, pero usted hablar de Miriam Germán, aunque sea Ministerio Público, bueno, pertenece al gobierno de aquí, de una forma u otra. Bueno, yo creía que justamente lo que había dicho aquí era esa necesidad que tenía el pueblo de que constitucionalmente se estableciera la independencia del Ministerio Público, y que el presidente hizo lo contrario. Creí que era eso lo que había dicho, pero de todas maneras le digo, yo no he, eso que usted me imputa lo rechazo. Yo, sí. Lo segundo, usted me pregunta a mí, revise la nómina del Estado, a ver si yo aparezco en la nómina del Estado, o si aparece un centavo que Marino Zapete haya recibido por algo. Entonces a mí no es que usted me tiene que preguntar qué van a hacer ellos, qué va a hacer el gobierno con los préstamos y el endeudamiento. Yo lo que planteo es que el pueblo, incluyéndolo a usted, debe hacer su lucha para que los fondos públicos sean gastados correctamente y para
Y por ejemplo, yo no sé dónde estaba usted, pero yo sí estaba allí protestando contra la reforma fiscal, diciendo que nosotros como pueblo no debíamos aceptar una reforma fiscal para que sigan derrochando. Eso era lo que estaba haciendo yo allá. No sé lo que usted estaba haciendo y no estoy cuestionándole, pero entonces preguntarme a mí como que yo fui un abanderado de la aprobación de eso, o sea, no me parece como justo. Muchas gracias, Heriberto. Tenemos a Juan Martínez con la próxima pregunta. Por favor, le pedimos un poco de silencio. Podemos mantener una discusión respetuosa y ordenada. La pregunta que no le pude hacer ayer en el programa es sencilla. Sacando cuentas aquí, en un simple celular, el fraude de Odebrecht alcanza 127 mil millones de pesos. Sacando al peso dominicano como está ahora. Nosotros hablamos de 2.0 de Odebrecht que se iba a efectuar. ¿Por qué razón? Porque se quedaron demasiados magnates corruptos que sabe todo el mundo que lo sacaron del expediente. El expediente prefabricado que preparó General Alain con Danilo Medina. Mi pregunta es la siguiente: el único país de Latinoamérica, el único, que no tiene un preso es dominicano, de todo lo que Odebrecht traspasó en las operaciones estructuradas. Inclusive tenemos un expresidente hasta se asesinó. Se suicidó Alan García porque cuando iba arriba a buscar de qué ropa, ponerse el pan, se pegó un tiro porque sabía que tenía. Juan. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo nosotros vamos a reclamar que Odebrecht.2 comience? Porque hay 127 mil millones que nos robaron y nadie está diciendo nada, como que a nadie le dolió esto ahora. Gracias por tu pregunta. ¿Cuándo podría empezar ese 2.0? Yo había olvidado dentro de las personas a las cuales agradecí, por eso dije lo del viejo. Había olvidado agradecerle a Juan Martínez y a César Ramírez, que siempre, no solo ahora, siempre que vengo acá, me prestan su espacio para yo convocar. Y gracias, Juan, y perdóname lo de viejo, y a César. Mire, no sé, Juan, usted lo que ha hecho en su medio aquí y lo que ha hecho, pero quien le habla a usted sí sabe todo lo que hemos hecho y dicho sobre ese tema. Y yo no soy de las personas que creen que las cosas ocurren de ahora para ahorita. Para mí hubiese sido un placer que estuvieran presos todos los corruptos y que ya República Dominicana fuera un país libre de corruptos. Pero las cosas son procesos. Yo no estoy en la historia de mi país, que yo conozco como periodista y como persona. Nunca habíamos tenido un ministerio público que haya hecho lo que ha hecho este. Eso no significa que no hay muchísimas cosas que hacer, pero tenemos ese ministerio público y yo espero que por lo menos las personas que vengan al ministerio público, el pueblo y el movimiento social no le permita dar un paso atrás. Pero cuando Juan se para y dice lo que dice, es como si él me dice como si, y tú no has hecho. No, Juan, tú y yo tenemos el mismo deber, pensamos más o menos igual, y nos toca, a mí y a ti. Muchas gracias. Última pregunta, sacando la cara por todas las mujeres. Adelante, corazón. ¿Su nombre, por favor? Nieve. Nieve, gracias. Siempre he pensado que yo vivo en este país donde me dan todos los beneficios. Entonces reclamamos, o sea, yo como que me pongo con los haitianos. Nosotros reclamamos que los haitianos nos están invadiendo, pero nosotros estamos invadiendo otro país. Entonces, yo digo pero yo estoy en otro país. El beneficio que me da este país, voy al hospital. Entonces, ¿cómo hablamos?
que los haitianos están en el hospital, pero tú estás haciendo lo mismo. O sea, ese es mi punto de vista. Y nosotros estamos haciendo lo mismo en otro país, estamos reclamando que otro nos está invadiendo. Entonces yo no entiendo. Tu pregunta, corazón, específica. Eso, que nosotros somos como muy duros con la inmigración, si nosotros estamos inmigrando a otro país. ¿Tú quieres saber lo que opina Zapete al respecto? Muchas gracias. Yo lo único que pienso, lo dije, la inmigración es un fenómeno que ha existido desde el origen de la humanidad. Y antes de que existieran las fronteras y la propiedad privada, éramos nómadas y nos movíamos de un lugar a otro. Hoy día hay leyes que norman el trasiego de personas. Yo lo que creo es que hay que aplicar la ley, y no solamente para los negritos más pobres que son los haitianos, porque en mi país es una realidad que si usted ve una gente blanca, a la mayoría no le importa si tiene o no tiene papeles o nada de eso, que debería ser para todos igual. Nosotros tenemos, yo amo a los venezolanos y les agradezco mucho porque durante muchos años nuestro país emigró a Venezuela, mucha gente. El dominicano es un inmigrante que está donde menos se imagina, tiene alma de inmigrante. Y nosotros, muchos miles de dominicanos vivían en Venezuela. Venezuela tiene una situación crítica actualmente y hay miles y miles de venezolanos ahora les toca a ellos ir a nuestra tierra. Los venezolanos, nadie le pregunta si se le venció el permiso, porque tiene un colorcito claro. Entonces, a mí lo que me parece es que las leyes de migración tenemos que aplicarlas para todos igual, y que debemos dejar de estar culpando al que no tiene la culpa. Si una persona tiene hambre y se quiere meter en tu casa y hay alguien que lo deja meter y le cobra para que se meta, el culpable es el que le cobra para que se deje meter, para dejarlo meter. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser serios y decir que si el país está lleno de haitianos, no es sencillamente, porque los haitianos quieren y se lo están tomando. No, es porque hay un grupo de gente que hace negocio con eso y se hace multimillonario y lo saca y lo deja y lo entra. Vamos a ser más serios. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Lo importante de todo este conversatorio son dos cosas, y no he terminado ni he cerrado todavía el evento, es que podamos mantener la libertad de opinión con el respeto apropiado. Gracias especiales a Tony Caraballo, a Edwin Polanco, Juan Chávez, a Díaz Eventos por estar con nosotros. Tenemos algunos refrigerios y yo quiero cerrar con estas palabras que no necesariamente están ligadas al libro. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos seremos siempre víctimas de sus maquinaciones. Buenas noches, muchas gracias. Tengo una pregunta. Muchas gracias. Pueden adquirir su libro acá en la mesa. No voy a poder. En esta ocasión, por estar en una gira, tenemos que obviar la parte de la firma. Agradecemos también que usted adquiera su libro. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Carlos Miguel, por el sonido.